hablábamos de la visión, de poder tener visión, de poder tener visiones, ¿verdad? Es muy importante lo que significa realmente para nosotros la visión. Muchas veces nos desviamos y nos vamos por otro camino y tenemos otra idea de lo que es visión. Pero nosotros necesitamos entender primero lo que es la misión. Como iglesia tenemos una misión. Nuestra misión como iglesia, ¿alguien la sabe? Nuestra misión es hacer discípulos semejantes a Cristo a todas las naciones. Esa es la misión que nosotros tenemos como iglesia. Ahora, el problema es que muchas veces nos quedamos nada más en la misión. Nos quedamos nada más en el conocimiento de la misión. Ahora, para cumplir la misión necesitamos tener una visión. Si usted quiere lograr algo, ¿verdad? Usted necesita saber cómo lo va a lograr. Esa es la visión. Por ejemplo, tienen los hermanos que presentaron su bebé, tienen la misión de poder guiar a su niño, de poder, ¿verdad?, instruirlo en los caminos del Señor. Esa es la misión que tienen. Pero tienen que proponerse una visión. Esa visión va a hablar del día a día. Si usted quiere lograr algo, si quiere prepararse en alguna área, usted necesita tener una visión, cómo va a llegar a ese punto. Entonces, la visión marca el rumbo hacia dónde vamos, representa el sueño de lo que podría ser, aclara los objetivos que se deben de lograr. Entonces, hermanos, es muy importante que nosotros tengamos una visión de cómo llegar a donde nos hemos propuesto. Una de las preguntas es, ¿verdad?, ¿en dónde está nuestra vida espiritual? Y eso es lo que hemos estado hablando constantemente. Nuestra misión es, ¿verdad?, poder hacer discípulos, pero para estar en ese nivel de hacer discípulos debe de haber un crecimiento en nuestras vidas. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la visión? ¿Cuál es la visión que usted tiene? ¿Cuál es la visión que Dios le ha dado a usted para poder seguir creciendo? ¿Qué hacer y qué no hacer? ¿Por qué es importante hacer el cambio de la misión a la visión? Leímos el viernes también que Proverbios 29:18 dice que donde no hay visión, el pueblo perece. Entonces, donde no hay visión, la misión fracasa, no cumplimos la misión. Sin visión caminamos hacia un destino anónimo, no sabemos a dónde vamos, ¿verdad? Cuando no tenemos un punto a donde llegar, ¿verdad? Cualquier bus es bueno, ¿cierto? ¿Se acuerda como en nuestros países, ¿verdad? Que los buses van y vienen, y ¿se acuerda o ya no? Usted sale ahí, más verá cuando son ciudades grandes, sale usted, y hermanos, buses de todos colores y tamaños y un montón, uno va, otro viene y suba, si quieren que usted se suba, ¿verdad? No importa para dónde usted vaya, lo que quieren es que usted se suba. Pero cuando usted no tiene un destino definido, cualquier bus le sirve, ¿cierto? Si usted dice, solo lo que quiero es salir, lo que quiero es darme una vuelta por allá, despejarme la mente, viajar. Bueno, súbase en cualquier bus, ¿verdad? Y cualquier bus le va a ir a dar una vuelta, ¿verdad? Usted va a ir ¿no? Mire, sabe, muchas veces estamos nosotros en esa actitud, como los buses, ¿verdad? De aquí, que van hacia cierto lugar y regresan al mismo lugar, ¿no? Usted sabe que esos buses, ¿verdad? Van y tienen como un círculo, ¿no? Van y regresan, van. Entonces usted se la puede pasar ahí, ¿no? He escuchado testimonios de personas que dicen, bueno, en algún momento no he tenido a dónde ir y me he montado en un bus y ahí me andan paseando, ¿verdad? Todo el día, pues no tengo a dónde ir. Amado hermano, cuando no hay visión, eso es lo que pasa con nosotros. No hay una visión espiritual, no hay a un punto en donde queremos llegar. Entonces, sin visión, tenemos esfuerzos sin resultados. No hay resultados. Sin visión carecemos de alineación y de unidad. Ahora,
¿Por qué muchas veces operamos sin visión? O sea, ¿por qué no tenemos visión? Pues, ¿no? ¿Sabe por qué? Por falta de conocimiento. Muchas veces no tenemos el conocimiento y la palabra dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. Cuando no sabemos el destino que queremos, ¿verdad? No podemos fijarnos una visión. ¿Por qué? Porque no hacemos el proceso correcto. Muchas veces hacemos los procesos a medias, ¿verdad? A medias hacemos los procesos porque no queremos pagar el precio. Hoy quiero hablarles, amados hermanos, o recordarles de la misión y la visión que tenemos en la iglesia. Mire, ya dijimos cuál es nuestra misión. Ahora, la visión que tenemos es la que usted va a encontrar allá en la pared de afuera, donde la visión habla de movilizar a los nazarenos en unidad. Que nosotros nos movilicemos, que nosotros hagamos algo, pero que lo hagamos en unidad, que lo hagamos unidos, en un mismo sentir. Mire, por ahí se está organizando un grupo de evangelismo, ¿verdad? Pero está bien, excelente, ¿verdad? Pero hay que hacerlo en unidad. Es más, un anuncio por ahí, ¿verdad? Están organizándose, hermano Rafael y hermana Enid, están trabajando en esto. Van a hacer playeras, van a hacer camisas para poder ir a las calles a compartir de Cristo. Entonces, si usted quiere ser parte de este equipo, hable con ellos, únase a ellos y también, ¿verdad? Que todos salgamos con la misma camisa, sería bonito. Ahora, el punto de lo menciono porque hay una movilización, pero esa movilización, hermano, lo tenemos que hacer, ¿de qué manera? En unidad. Imagínense, venimos y entonces dice, ¿qué les parece si vamos aquí a la esquina? No, vamos a la otra esquina. ¿Por qué a esa? Mejor aquella otra, ¿no? Vamos a terminar peleados y no vamos a ir a ningún lado, porque no hay unidad. Y entonces la oración, hermanos, no solamente es que haya movilización, sino que esa movilización que la hagamos en unidad. Estamos teniendo el encuentro, ¿verdad? En 15 días más o menos, para el 5, aprovecho también el anuncio, para el 5 de mayo empieza el encuentro. Los que no se han anotado, ahí atrás va a haber una hermana que va a estar anotándolos. Entonces, anótese el día de hoy. Otra vez, este es un movimiento, pero que sea un movimiento ¿en qué? En unidad. Hermanos, que lo hagamos todo, que lo hagamos en unidad, el movimiento que estamos haciendo, que sea en unidad. Segundo, bendecir a nuestra comunidad, que podamos ser de bendición a nuestra comunidad. Mire, esto tiene que ver con la unidad, porque muchas veces lo que hacemos es tirarnos la bolita unos con otros. No, pero este hermano no lo hace, no, pero aquel, pero mire, pero ahí ya no hay unidad. Estamos hablando que lo que vayamos a hacer, vamos a bendecir a nuestra comunidad, lo vamos a hacer en unidad. ¿Verdad? Si podríamos ver lugares donde necesiten ayuda, necesiten comida, poder hacerlo en unidad, traer a las personas a Cristo y convertirnos en discípulos de Cristo. ¿Cuántos discípulos de Cristo habemos? Y los que no, estamos a tiempo todavía. ¿Cómo sé que soy un discípulo de Cristo? Mire, cada uno tiene su propia respuesta. Tenemos varias respuestas. ¿Cómo ser un discípulo de Cristo? Estando en discipulado. Empecemos de ahí. Sencillo. Por supuesto, la lista sigue siendo obediente, siendo yo, ¿verdad? Sigue. Pero lo primero es que usted entre en un proceso de discipulado. Mire, para que los discípulos de Cristo llegaran, valga la redundancia, a ser discípulos, ¿qué tuvieron que hacer? Estar con Él, aprender de Él, ser discipulados. Entonces, si usted está en ese proceso de discipulado, es un discípulo de Cristo. Si no, quién sabe, hermanos, ¿ok? Todavía estamos a tiempo, ¿verdad? Todavía tenemos grupos de discipulado, domingo, miércoles. Lo importante es que nosotros, hermanos, podamos estar siendo alimentados. Entonces, esa es la visión.
Esa es la visión que tenemos a través del discipulado, ¿verdad? Poder prepararnos más para poder seguir haciendo discípulos de Cristo. Ahora, cuando hablamos de la visión y de la misión, muchas veces nos perdemos. Había un hombre llamado Elí, era un sacerdote. Elí sabía todo lo que conllevaba, ¿verdad? Ser un sacerdote, por supuesto. Sabía lo que Dios quería, sabía lo que a Dios no le gustaba. Pero ¿sabe algo interesante que me llama la historia? Ahí en Primera de Samuel usted encuentra toda la información. Me llamó la atención cuando estaba leyendo la palabra del Señor en el capítulo 2 del Primera de Samuel. Dice que Primera de Samuel capítulo 2 verso 12, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían, ¿qué dice? Qué tremendo, hermanos. Los hijos del sacerdote eran impíos y no tenían ese conocimiento. Eran parte del grupo de hermanos, ¿verdad? Vivían ahí, ¿verdad? Donde vivían los sacerdotes. Pero ellos eran impíos. No tenían temor de Dios. Es más, no tenían ni el conocimiento, imagínese usted. Ahora, esto le trajo consecuencias a Elí. Elí sabía lo que sus hijos estaban haciendo que era malo. Había, ¿verdad?, parte del sacrificio y había cierta parte de la carne que podrían comer los sacerdotes. Y mire, dice que ellos mandaban al criado y le decían, vayan y saquen la mejor carne. Y si no quiere la gente que trae el sacrificio, agárrenlo a la fuerza. Imagínense ustedes, sin temor del Señor. ¿Y sabe algo? Elí lo sabía. Pero como decimos por ahí, Elí se hacía de loco, ¿no? Se hacía de la vista gorda, ¿verdad? Como que si no miraba, no le ponía atención. Y los hijos seguían en esa actitud. ¿Sabe? Elí estaba como sacerdote para poder ministrar al pueblo. Elí estaba para poder presentar al pueblo y para que los pecados del pueblo fueran perdonados. Venían los sacerdotes con Elí y le decían, Elí, pecamos, hicimos esto y esto, ¿qué podemos hacer? Bueno, traigan este sacrificio. Traían el sacrificio, agarraba la sangre, rociaba a las personas con la sangre para que fueran perdonados y los declaraba, ¿verdad?, que Dios los había perdonado por medio del sacrificio. El trabajo de él era ese. El trabajo de él era poder ver el pecado de las personas y poder ayudarlos para que restauraran su vida con Dios. Pero más sin embargo no lo estaba haciendo con sus propios hijos. Ahora, él había llegado ya a una edad grande. Ya la luz de sus ojos estaban, ¿verdad?, apagando. Estaba en la vejez, ya no muy miraba. Entonces, en ese tiempo surge una mujer. A veces usted ha escuchado la historia de Ana. ¿Cuántos han escuchado la historia de Ana? Ana viene y empieza a orar, a pedirle al Señor que quería un hijo, que quería un hijo y que quería un hijo. Y Señor, yo lo voy a dedicar a tu obra, que te sirva, Señor. Pero yo quiero que me regales un hijo. Quiero la bendición de tener un hijo. Y Dios se lo dio. Y entonces cuando tiene a su hijo y cuando ya está en cierta edad, lo trae al templo y dice, aquí está, es dedicado al Señor y que sirva aquí, que crezca aquí. No venía de una línea sacerdotal, no podía ser sacerdote, pero que sirva, que ayude aquí en algo, ¿no? Y sabe que ahí empezó a crecer el joven Samuel. Y cuando Samuel iba creciendo, iba aprendiendo de Dios, iba aprendiendo lo que el sacerdote hacía, miraba lo que aquellos muchachos hacían, eran más grandes que él, creo que eso ayudó para que no se mezclara tanto allí. Y hermano, él siguió, él continuó, pero sabe que llegó a un punto en donde Dios le viene
y le habla a Samuel. Dicen los estudiosos que quizás Samuel tenía entre unos 10 y 12 años para este momento. 1 Samuel capítulo 3, verso 1 dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en la presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. ¿Qué no había? No había visión con frecuencia. Ahora, interesante, hermano, escaseaba, una palabra profética en aquellos días. Claro, el sacerdote sabía lo que debía hacer y lo que no debía de hacer. Un día dice la palabra del Señor que ya se iban se durmieron, se acostaron a dormir. Y por ahí, por horas de la mañana, cuando ya se iba a apagar la lámpara, en el templo había un candelabro, ¿verdad? Había un candelero, ¿no? Y donde habían 7 lámparas. Y esas lámparas les ponían aceite para que pudieran alumbrar. Esas lámparas las encendían desde que entraba la noche y ese aceite les servía hasta que se terminaba la noche. Entonces ya por la mañana se iba acabando el gas y se apagaba la lámpara. Ya a la tarde volvían a hacer lo mismo. Dice la palabra del Señor que ya estaba, ¿verdad? Todavía no se apagaba la lámpara. O sea, eran horas de la mañana. Samuel estaba durmiendo. Y allá donde estaba durmiendo, el Señor empieza a llamarlo. Dice que el Señor lo llamó y sale corriendo y va allá con Elí. Y le dice: sí, Señor, ¿para qué me llamaste? Y Elí, ¿verdad? Imagínese, bien dormido. ¿Alguna vez le han hablado a usted a las 4 o 5 de la mañana? Por algo que usted no dijo nada, ¿verdad? No llamó a nadie, que venga alguien y que le diga: ¿me llamaste? ¿Me necesitas? Y usted bien dormido, hermano. Viene y le dice: sí, Señor, ¿en qué te puedo servir? Y le dice Elí: no, yo no te he llamado, vete a dormir. Me imagino que pudo haberle dicho: estás soñando, ¿no? Tienes pesadillas, qué sé, vete a dormir. Y se va a dormir, se va a acostar otra vez y lo vuelven a llamar. Y entonces viene la segunda vez y le dice: sí, ¿en qué te puedo servir? Ahora, recuerde algo que está pasando ahí. Elí estaba grande de edad. Dice que ya no muy miraba. Por supuesto que este muchacho estaba atento a ayudar al sacerdote. Él estaba para ayudarle, para acompañarlo, ¿verdad? Si necesitaba algo, él estaba ahí. Estaba pendiente. Muy importante eso. ¿Y sabe qué? Y llegó la tercera vez. Y ahí sí que la tercera es la vencida. Y llega la tercera vez y le dice: sí, Señor, ¿para qué me has llamado? Y le dice: ¿sabes? No te he llamado. Pero entonces el sacerdote dijo: algo está pasando aquí. ¿Sabes qué, Samuel? Vete a acostar, vete a dormir. Y si te vuelven a llamar otra vez, tú vas a decir, ¿cómo tenía que decir? Habla, Señor, que tu siervo escucha. Mire, qué interesante, hermano. Y cuando habla Jehová, porque tu siervo escucha. Y dice la palabra del Señor en el verso 10: y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Jehová le dijo, empieza Jehová y le dice a Samuel: he aquí, haré una cosa en Israel, que quien la oyere le retiñarán ambos oídos. Qué tremendo. O sea, lo que voy a hacer va a ser tan fuerte que va a quedar para la historia. Es más, hasta para nosotros, ¿cierto? Mire, qué interesante. Esto va a quedar para la historia. Entonces, viene y empieza a decirle las consecuencias que iba a tener tanto Elí con sus hijos. Elí, ¿verdad? Por no hacer nada al respecto.
Elí por hacerse de loco por lo que estaba pasando. Y ahora, me llama la atención que más adelante explica que ya esto ya se lo habían advertido. No era la primera vez, hermanos. Esto ya se lo habían dicho, pero ¿sabe qué? Elí se quedaba tranquilo. Elí se quedaba callado. No hacía nada al respecto. Mire, Samuel pues no podía hacer mayor cosa, pero sí podía decirlo. Sí podía compartir el mensaje. Ahora, viene lo más difícil. Viene lo más difícil. Dice, imagínense, y Samuel estuvo, verso 15, estuvo acostado hasta la mañana. O sea que me imagino que no pudo ni dormir. Y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Había una visión. Ahora Samuel está teniendo una visión, pero él tenía miedo en compartir la visión que él había tenido. Pero imagínense, decirle al sacerdote, decirle, ¿sabes qué? Ya el Señor me dijo que se va a arrasar con ustedes, ¿no? Va a venir algo catastrófico para ustedes. Hermanos, ¿a quién le gustaría dar esa noticia? A ninguno, ¿verdad? Mire, hay cosas que le tocan a veces a uno y que uno, ay Dios Señor, casi que le dice uno, pasa esta copa sin que yo la beba, ¿verdad? Porque hay cosas difíciles que a veces toca hacer. Y mire, hermanos, y entonces, pero mire lo que pasa. Mire lo que pasa con Elí. ¿Qué es lo que Elí le dice? Llamando pues Elí a Samuel le dijo, hijo mío Samuel. Y él respondió, heme aquí, un muchacho muy obediente. Y él le dijo, ¿qué es la palabra que te habló? ¿Qué fue lo que el Señor te dijo? Te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios y aún te añada, si me encubres palabra de todo lo que habló contigo. O sea, si me lo encubres te va a ir peor a ti. Qué tremendo eso, hermanos. No me lo encubras, me tienes que decir todo. Y ahora viene Samuel, ¿verdad? Y Samuel dice que se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Pero miren la actitud de Elí. Depende de dónde lo mire, ¿verdad? Entonces, dijo Elí, Jehová haga lo que bien le pareciere. Elí ya lo sabía de antemano. Elí sabía que tenía consecuencias malas por no tomar acción ante lo que estaban viviendo sus hijos. Dice ahí en la palabra, dice, no les estorbó. No les estorbó. O sea, por supuesto que no tenía que pagar Elí por los pecados de sus hijos. Si él les hubiera dicho a tiempo, hey, lo que están haciendo está mal. Eso es pecado, no pueden hacerlo. Eso está prohibido. El Señor dice esto y no deben de hacerlo. Si el Señor se los hubiera declarado, si Elí se los hubiera declarado, él hubiera salvado su compromiso. Pero ¿sabe qué? Él no lo hizo. Por eso después dijo, bueno, que se haga conforme el Señor diga. Qué interesante historia. Qué interesante ver cómo Dios trabaja y cómo Dios deja ciertas historias en la Biblia plasmadas para que nosotros las leamos, para que nosotros las entendamos. Ahora, a mí me llamaba la atención cuando estaba estudiando esta palabra, ¿verdad? Porque habla a nuestras vidas. Habla en nuestras vidas y podemos ver ya sea de un lado o de otro lado. ¿Como quién se quiere ver usted? A ver, ¿como Samuel o como Elí? ¿Ah? ¿Hay algún Elí? ¿No? Mire, Elí estaba liderando. ¿Qué podemos aprender aquí?
no tengas miedo. Samuel tuvo que enfrentar sus temores y decirle a Elí la verdad. ¿Sabe que muchas veces tenemos temores? A veces nos da miedo. Ay, es que es buena onda, es que es mi amigo, ¿no? Es mi cuate, ¿verdad? ¿Cómo le voy a decir algo que le va a ofender? ¿Y qué tal si se enoja? No, mejor dejémoslo ahí, ¿no? Pero mira, hermano, él tuvo que decirle a Elí, que no era solo su amigo, sino que era el sacerdote, hermanos. Era alguien que estaba al cuidado de él, que debía de tenerle respeto. Mas sin embargo viene y le dice, mira, esto fue lo que Dios me dijo. Esta es la visión que Dios me mostró. Amado hermano, no tengamos miedo para seguir la visión que Dios nos está dando. Hay personas que tienen ese miedo, ay, pero ¿y qué va a decir mi esposa, no? Si oro demasiado, tal vez mi esposa se va a enojar. Si voy mucho a la iglesia, ¿y qué tal si mi esposa se enoja? ¿Qué tal si le sirvo mucho a Dios? ¿Qué tal si mi esposo se enoja? Por ahí vamos, ¿verdad? Las Samuelas. No tenga miedo, es la visión. Dios le ha llamado a servir. No tengamos temor. Usted diga lo que el Señor le está mostrando. Si en la visión le está hablando relacionado a su familia, esta es la visión que Dios me da. Necesitamos de dejar de ser chismosos. No le dan comida ese día, ¿verdad? Necesitamos de dejar de ser tibios. Necesitamos de dejar de vivir una vida a medias. Ay, no, pero es que pobrecito, es que pobrecita también que me cae. Llevémosla bien ahí, ¿no? Es la visión. Hermano, eso es lo que Dios quiere, que nosotros seamos obedientes al mensaje que Él nos está dando. Necesitamos enfrentar nuestros miedos. Aunque tengamos que elegir el camino difícil, tenemos que obedecer primero a Dios. Eso fue lo que dijo Pedro, ¿se acuerda? Vienen y le dicen a Pedro, mira Pedro, vamos a poner las cosas claras aquí. Estás causando mucha revuelta aquí. Mira, te vas a calmar, te vas a estar tranquilito, ya no sigas con eso y vive feliz, sé libre, Pedro. Y entonces Pedro le dice, ¿qué conviene más obedecer? ¿Conviene más obedecer al hombre o conviene más obedecer a Dios? Pedro tenía claro cuál era la dirección que él tenía. Amado hermano, para crecer nosotros necesitamos salir de nuestra área de confort, nuestra área de comodidad. Mire, no hay comodidad en la zona de crecimiento. Tome nota de eso. No hay comodidad en la zona de crecimiento. Si usted quiere crecer, no va a haber comodidad. No es que, aquí cómodo, tranquilo. Tiene que hacer algo, tiene que esforzarse para poder crecer. La Biblia dice que crecía en estatura, crecía en relación con Dios Samuel. Amado hermano, nosotros tenemos que seguir aprendiendo. Cuando dejamos de aprender, dejamos de crecer. ¿Cómo vivo para la visión de Dios en mi generación? Qué interesante. Estamos viviendo en una generación difícil, complicada. ¿Qué puedo hacer para mantenerme en la visión? Seguir escuchando a Dios, seguir liderando y seguir aprendiendo. Seguir escuchando a Dios, seguir liderando y seguir aprendiendo. Hay que liderar, hay que dar dirección. Pero la pregunta es, ¿de qué manera estamos viviendo? ¿Estamos viviendo como Elí o estamos viviendo como Samuel? ¿En qué quedamos? ¿Qué dice en Primera de Pedro que somos? Primera de Pedro 2:9, si no estoy mal. Primera de Pedro dice que somos real pueblo escogido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Amados hermanos,
somos real sacerdocio. Diga conmigo, soy sacerdote. Ahora le pregunto, ¿qué tipo de sacerdote es? Somos sacerdotes, porque eso lo dice la Biblia. Usted y yo somos sacerdotes, amados hermanos. Hay un sacerdocio universal. Esto es lo bueno y esto me alegra bastante, fíjese. Porque si no, toda la bronca sería para el líder, ¿no? Para el pastor. Es que el pastor, no es que el pastor esto, y es que el pastor lo otro. Y toda la bronca, si hay alguien que tiene que pagar el pato, es el pastor, ¿cierto? Ahí le echamos la bronca, el pastor. Estamos así por el pastor. Estoy tibio por culpa del pastor, usted. No ora, no hace nada. Y todavía todo le echa la culpa al pastor. No, hermano, es que mire, yo no leo la Biblia por el pastor realmente. ¿No? Mire, hermano, qué interesante, pero ¿sabe esto? La Biblia dice que somos sacerdotes. Cada uno de nosotros somos sacerdotes. ¿Qué quiere decir eso? Que somos responsables de nuestra vida espiritual. Que usted mismo se presenta delante de Dios. Hay un líder, claro, para que pasemos como comunidad, para que estemos organizados, para presentarnos juntos como iglesia delante de la presencia del Señor. Pero de su vida espiritual usted es responsable. Usted es responsable. ¿Sabe? Hay una dinámica bonita en la iglesia y hay una dinámica que se llama la dinámica de la predicación profética. Entonces hay una predicación profética. Pero usted es el sacerdote. La palabra profética es lo que estaba haciendo Samuel. Samuel estaba dando el mensaje que Dios le había dado. Mire, Samuel, bueno, con toda la pena, con toda la, qué sé yo, la preocupación, la no sé qué más, vino y le dijo, pues sí, ¿quieres que te diga todo? Sí, seguro. Bueno, esto es lo que el Señor dice, que estas son las consecuencias. Amados hermanos, estamos a tiempo para hacer el cambio. Estamos a tiempo para vivir la vida de una manera diferente. ¿Cuál es su visión? En la visión que usted está teniendo, ¿qué le está estorbando en su crecimiento? ¿Qué hace falta? ¿Hace falta oración? ¿Hace falta lectura de la palabra? ¿Hace falta cambios en nuestra manera de ser? Hace falta dominar nuestro temperamento, dominar el viejo hombre, la vieja naturaleza en nuestras vidas. ¿Qué es lo que hace falta? ¿Hace falta el fruto del Espíritu? ¿Hace falta amor, gozo, paz, paciencia? ¿Qué hace falta? No podemos estar sanos solamente de un lado. Si hay algo malo en nuestra sangre, va a estar malo en esta mano, en el pie, en todos lados, ¿cierto? Porque la sangre está corriendo en todo el cuerpo. No podemos decir que estamos bien en un área y que estamos mal en otra área. O estamos bien o estamos mal. Usted y yo somos sacerdotes. Usted y yo estamos, hermanos, para presentarnos delante de la presencia del Señor. Ay, cometí un error, cometí un pecado. A ver, el domingo voy a pedir perdón. A ver si encuentro ahí al pastor, ¿verdad? Para decirle que me ayude a pedirle perdón a Dios. Hay mucha gente, no, mejor me voy, el otro domingo regreso, ¿no? Y así nos pasamos domingo tras domingo. Amado hermano, el que le va a perdonar sus pecados es Dios. Por medio del Señor Jesucristo nos presentamos delante de Él. Estamos aquí para motivarnos los unos a los otros. Estamos aquí, hermanos, para seguir creciendo, para adorar al Señor juntos. Mire, qué interesante. Uno de los objetivos que tenemos como iglesia es la adoración. Venimos a adorar, pero los adoradores no son los que están cantando aquí al frente solamente. Ellos están dirigiendo, ellos están cantando. Pero todos somos adoradores. De ser adorador o no ser adorador depende de usted. Puede cantar y no ser adorador. Puede ser un músico y no ser necesariamente un adorador. Necesitamos todos tener ese concepto de qué es un adorador. Por eso somos sacerdotes, por eso nos presentamos delante de Dios, por eso podemos entrar a su lugar santísimo.
Le pregunto a usted el día de hoy, ¿está entrando al lugar santísimo? ¿Se está quedando en el patio o está entrando en el lugar santísimo? ¿Cómo estamos con el Señor? ¿Estamos entrando al lugar santísimo? No, los dos creo que están entrando. ¿Estamos entrando al lugar santísimo? Porque de eso se trata. El velo se ha roto. Ahora todos tenemos acceso al lugar santísimo. Pero por supuesto, ¿usted se acuerda qué le pasaba al sacerdote que no estaba bien alineado? Ahí quedaba, hermano. Sí, no sé si usted ha escuchado cómo era el proceso de lo que hacían. Cuando entraban, le ponían ahí una campanita que sonara cuando iba caminando y estaba haciendo ruido. Una vez se quedaba callado el sacerdote, era porque ya no estaba. Pero ¿sabe qué? Lo amarraban. Porque no podía cualquiera, porque si otro decía, el sacerdote le pasó algo y entraba, ¿qué pasaba? Interesante, ¿no? Lo amarraban y si ya no hizo bulla, pues hay que jalarlo, ¿no? Ya se fue. Amados hermanos, ¿cómo están nuestras vidas? Somos los sacerdotes, de usted depende. De usted depende. Hay una visión, hay a dónde Dios nos quiere llevar. Dios nos quiere llevar a ser sacerdotes. Cuando miramos a Elías, yo no quiero ser sacerdote, ¿verdad? Pero sí, Dios nos ha llamado a ser sacerdotes, pero buenos sacerdotes. Que podamos entrar delante de su presencia, no a medias. Tenga cuidado con lo que hace. Tenga cuidado de no profanar lo santo. Tenga cuidado la manera que usted vive. Recuerde, y eso me alivia. Mi rol es decirle, como dijo Samuel, esto es lo que está pasando. Ten cuidado, eso te puede pasar. Y ya Elí decidió. El sacerdote decidió su futuro. Nosotros decidimos nuestro futuro, hermanos. Está claro en la Biblia, la palabra nos habla claro qué es lo que podemos tener. Pero sabe, estamos a tiempo para decirle al Señor, Señor, yo quiero enmendar mis errores. Yo quiero pedirte perdón. Yo quiero ser un buen sacerdote. Yo quiero ministrar en tu presencia. Yo quiero vivir una vida en santidad. Eso se requería del sacerdote. Un buen sacerdote debía de vivir una vida en santidad. ¿Qué le parece si hablamos con el Señor? ¿Qué tipo de vida está viviendo? ¿Está viviendo una vida en santidad? Me llama la atención que Samuel no se dejó influenciar